empieza el año 2019, es la carrera electoral por la presidencia de Argentina. Estamos con un candidato a presidente, José Luis Espert, economista. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Candidato a presidente por el Partido Libertario. Esa palabra, ¿no? Ese adjetivo libertario, ¿qué quiere decir? Sí, en realidad, para ser precisos, el Partido Libertario es uno de los partidos que van a conformar el frente electoral. Bien. Que me van a llevar a mí a competir por la presidencia. ¿Cómo se llama este frente electoral? No, bueno, es un frente que estamos construyendo, todavía no tenemos un nombre. Hay varios dando vuelta, pero por una cuestión de prudencia no lo voy a decir todavía porque hay varios dando vuelta. Sí. Pero la idea es nuestra de frentista sobre algunas ideas madres que para mí son claves que Argentina comience a aplicar urgente para terminar con la decadencia. Será una convocatoria lo más plural posible en cuanto a la cantidad de personas. Ahora vamos a ir detallando esas ideas y entendiéndolas a partir de tus explicaciones. ¿Con cuál de los partidos que ya se conocen e integran el frente te identificás vos? No, bueno, estamos negociando todavía, esas cosas no las voy a decir. Pero digo, vos sos parte de un partido, quiero decir, estás dentro de este frente, sos su candidato a presidente. Sí. ¿Por qué partido como integrante del frente? No, todavía no está el partido que me va a llevar a mí al frente que va a componer este conjunto de partidos que me van a llevar a mí a competir durante este año. ¿Y la palabra libertario te suena mejor o distinto a liberal, por ejemplo? A ver, yo creo que lo importante acá es que Argentina aplique algunas ideas que son de sentido común. Yo creo que Argentina se alejó demasiado del sentido común, yo te diría hace más o menos un siglo, motivo por el cual estamos en una decadencia que no para. Y nos seguimos repitiendo en el error. Mirá, Argentina acaba de firmar con el gobierno de Macri el acuerdo número 27 con el Fondo Monetario. El número 27 en la historia de la Argentina. En 50 años. El primer acuerdo lo firmó en 1968. Sí. Bueno, Argentina con Macri firmó el número 27, lo cual demuestra que venimos de medio siglo de fracaso, porque cuando uno llega a firmar un acuerdo con el fondo, evidentemente su programa económico fracasó. Así que venimos de medio siglo de fracasos y eso es como consecuencia que no paramos de hacer algo que está mal. Y en materia estrictamente económica hay otros planos en los cuales también estamos haciendo mal las cosas, más allá de Macri, Cristina, etcétera. Pero en materia económica Argentina tiene todo para venderle al mundo y sin embargo vive obsesionada con protegerse de lo que viene de afuera. Argentina tiene que ponerse a venderle cosas al mundo. Sí. Dame un minuto más que termino con las ideas centrales económicas, ¿no? Hay otras. Tiene un Estado de un tamaño que a todos los que están en blanco, a toda la gente de trabajo, a vos, a los chicos que están detrás de cámara, a todos los periodistas de esta gran mesa, el empresario pyme, el cuentapropistas, el monotributista, vive para pagar impuestos. Y por sobre todas las cosas lo enloquecen las regulaciones. Y finalmente tenemos un sindicalismo que no le sirve al trabajador. José Luis, tengo muchas preguntas a partir de lo que decís. Sí. Hablemos del Estado, de este Estado que vos estás cuestionando. Sí. ¿Cuál debería ser, en tu perspectiva, en este sentido común, que te digo que existen varios sentidos comunes disputándose, digamos, el ranking de preferencias de la gente? Pero en Argentina no debería haber mucha discusión. ¿Cuál es el sentido común en relación al rol del Estado, según tu perspectiva? El Estado, primero, no es una agencia de empleo ni de subsidios. Hoy está dedicado a eso, esencialmente. Es una agencia de empleo y de subsidios. Subsidios de tipo social, subsidios económicos y agencia de empleo esencialmente en las provincias. No está para eso el Estado. El Estado está para prestar bienes públicos, que significa devolverle a la gente la plata que pagó de impuestos en algo. Uno no paga impuestos contra nada, o la gente debería entender que los impuestos se pagan contra algo, no es contra nada. No es que el político tiene que decir, yo paguen impuestos, y después decido yo qué les doy, si se los doy. No. Hay que pagar impuestos contra algo. Eso es lo que tiene que entender la gente. ¿Los bienes públicos cuáles son? Bienes que ningún privado los proveería. O si los proveería de manera muy ineficiente. Por ejemplo, la diplomacia, la seguridad, la defensa exterior, por eso hay Fuerzas Armadas, la justicia. Esos son los bienes públicos que el Estado tiene que prestar, pero no está para subsidiar a medio planeta como ocurre hoy o generar empleo nada más. No está para eso. Ahora, hay un Estado que tiene una X cantidad de empleados públicos, un Estado nacional de más de 700.000 empleados públicos. ¿Cuál es tu propuesta en relación al achicamiento de esa plantilla de empleados? Bueno, a ver, a nivel nacional hay 700.000.
A nivel municipal hay cerca de 500.000 y a nivel provincial hay más de 2 millones de empleos públicos. Sí. Si uno suma los 3 niveles de gobierno, nación, provincias y municipios, tenés aproximadamente 3.600.000 empleos públicos. Con la mitad te arreglás para prestar bienes y servicios públicos. Entonces vos decís, ¿sobran 1.800.000? Déjame terminar, por favor. ¿Sobran? Sí, claro que sobran. Primero, hay que entender, son una estafa para los buenos empleos públicos. Porque hay empleos públicos que tienen que estar, porque hay servicios que hay que prestar. Segundo, son una estafa para el contribuyente. ¿Por qué la gente tiene que pagar impuestos para gente que no hace nada en el Estado? Entonces, ¿hay que echarlos? Sí, claro. Ahora, vamos a decir, el primer día decir basta, 1.800.000, no. Porque hay 10 millones de otras cosas que hay que hacer en paralelo, que son una reforma laboral muy agresiva, hay que abrir la economía al comercio, hay que hacer un montón de reformas estructurales tan grandes que hay que hacerlas todas en paralelo y de manera gradual. Pero José Luis, a ver, se suceden los partidos políticos, se suceden las décadas en Argentina y los problemas parecen irresolubles. Bueno, porque estamos haciendo siempre lo mismo. Supongamos que la idea es que en el Estado Nacional, porque este es un país federal, como presidente de la Argentina va a ser muy difícil torcer el rumbo de las provincias que tienen potestad y autonomía para tomar y contratar gente, ¿no? Concentrémonos en el Estado Nacional, que tiene 700.000, 780.000 empleados públicos. Sí. ¿Qué hacemos con esos empleados? Si los gobiernos sucesivamente, si esta sociedad demandó empleo y se terminó aumentando la cantidad de empleados públicos, es porque hay algo ahí que es difícil de resolver, porque la sociedad... A mí no me parece que sea difícil de resolver lo que hay. Yo creo que hay mucho clientelismo. No, pero espera, primero, hay que tener presente que la contracara de este sobreempleo público no es que nos va bárbaro, nos va muy mal. A ver, durante la década en la cual explotó el empleo público, que fue la década kirchnerista, acá desaparecieron miles de productores de trigo, miles de productores de ganaderos, miles de empleados en los frigoríficos. A ningún político le importó eso. Entonces acá, cuidado, una cosa es quién tiene la razón y otra cosa es quién tiene el poder del lobby. El poder del lobby, sin duda que lo tienen los políticos, que dicen que el país se prende fuego si se echa un empleo público. Ahora, la verdad y la razón no está de ese lado. Ahora, yo no vi a ningún político desgarrarse o rasgarse las vestiduras por la cantidad de empleos privados que se dieron durante la década ganada por el desastre que hizo el kirchnerismo contra el campo, por ejemplo, o contra la producción de petróleo, o contra la producción de energía. Cuidado. José Luis, hay una cosa es quién tiene el poder del lobby y otra cosa es quién tiene la razón. La razón está del lado de los que critican este tamaño del Estado que se lleva puesto los ingresos de casi toda la gente que está en blanco. Bueno, pero a ver, yendo al sentido común. Si vos haces campaña diciendo lo que hay que hacer, si a mí me votara la ciudadanía para decir este Estado está sobredimensionado, ¿hay que echar empleos públicos? Por supuesto que sí. Para pagarle bien a los buenos empleos públicos, a los que tienen razón de existir en el Estado y para que el contribuyente tenga algún día alguna baja de impuestos. Sí. José Luis, empleados públicos. Sí. Cuando uno dice empleados públicos, da en principio la idea, una mala idea, de la empleada de gasalla. Alguien que no está haciendo nada se la pasa detrás del mostrador. Ahora, en ese número de empleados públicos nacionales, por ejemplo, hay 183.000 empleados de las universidades nacionales. Sí. Y esta sociedad ha decidido que el sistema de universidades públicas sea vasto y que atienda al 80% de los estudiantes. Entonces, el sentido común que vos planteás no está tan instalado. Hay una sociedad que quiere una universidad pública y gratuita. ¿Me perdonás? Y necesita empleados. Nadie está diciendo de echar al buen empleo público. Mi énfasis fue que vos tenés que echar al que el empleo público para el cual se le creó un puesto que no debería existir. Estamos hablando de echar a la persona que presta un servicio público. Y te repito, acá hay una mala comprensión de la cosa. Acá la sociedad equivocadamente, y la política ni hablar, hace oídos sordos a los empleos privados que se destruyen por este Estado, pero tiene un enorme prurito en decir, no, si no hay razón de ser para un empleo público, para una delegación, una dirección, tenemos problema en eliminar la dirección y mandarle un subsidio por ese empleo. Lo tenemos que hacer. Si no, el camino va a seguir siéndole siempre. A ver, si la sociedad quiere seguir votando lo que está votando en los últimos 60 años, 50 años, ok, sigamos adelante. Nuestra propuesta es un cambio. ¿Hacia qué? Hacia cosas que hacen los países que le va bien. Lo que yo propongo no es que ocurra en un anillo de Venus. No.
Chile, Perú, Paraguay está haciendo cosas diferentes. Brasil parecería ser que está comenzando un camino diferente. Los países que prosperan hacen cosas muy elementales, tienen un tamaño del Estado que sea pagable por la sociedad, no este Estado que se lleva el 60% de los ingresos de los que están en blanco. Tienen economías que comercian con el mundo y tienen otro sindicalismo. A ver, esta idea, esta propuesta es muy elemental, la nuestra, la mía. Es, señor empleado público que presta un servicio público, a mí me preocupa su remuneración, a mí me cuesta su puesto. Señor empresario pyme, yo quiero que usted pague menos impuestos. Señor monotributista también, señor autónomo también, pero para eso hay que bajar el gasto público, no hay duda. De acuerdo, José Luis, pero digo, ¿por qué no se ha hecho? A cualquiera sabe hoy que hay una sobredimensión. Nadie lo ha propuesto Déjame terminar de terminar la pregunta. Sí, dale. Cualquiera sabe si hay una idea completamente instalada y cierta de que la cantidad de empleados públicos se va reproduciendo a lo largo del tiempo con cada cambio de gestión. Ajá. Eso está instaladísimo, eso es cierto, las cifras lo demuestran. Ahora bien, eso es un dato. La pregunta es si es tan fácil de hacer y si es una cuestión simplemente de decisión política, ¿por qué no se ha hecho? Debe haber un lugar en el que la sociedad no tolera dejar a tanta gente sin empleo cuando no se crea empleo. No, yo no creo que la sociedad no tolere echar un empleo público y tolere que se destruyan empleos privados como se destruyen acá. Yo no creo eso. Yo creo que acá hay un tema del poder del lobby que tiene el político para imponerle a la sociedad que si se destruye un empleo público se incendia el país, pero no hay problema en cuanto empleo privado destruís. Bien, y otra cosa, sí. Acá hay un tema capital, me parece a mí, central, que es nadie, que yo recuerdo de la democracia para acá, donde hemos tenido las dos peores crisis a lo largo de la historia, dicho sea de paso, ha hecho una propuesta de gobierno de decir, nosotros vamos en favor del buen empleo público, del empresario pyme en serio, de la empresa grande, del autónomo, del monotributista. No se puede pagar la cantidad de impuestos que se pagan acá. Y por si fuera poco, porque no es solo la cantidad de impuestos que se pagan acá, es que además del Estado tiene déficit, o sea, gasta por encima de esta enormidad de impuestos que pagamos, motivo por el cual cada tanto tenemos una crisis. Así que acá hay que evitar las dos cosas. Hay que evitar tener crisis cada tanto, por lo cual sin duda hay que bajar el déficit, bajando el gasto público, no haciendo como este gobierno de Macri, reventando todo el sector privado en blanco impuestos, y además hay que bajar el gasto público también para bajar impuestos. Pero eso hay que decirlo en campaña. Hay que decirlo en campaña. Ganás las elecciones con una campaña anunciando que vas a echar empleados públicos. Sí. Los echás en el primer semestre de tu gestión, en los primeros 100 días. ¿Qué pasa con esa gente que se queda sin empleo? Bueno, en primer lugar, ¿cómo los contiene el Estado? 1.800.000, 1,5 millones no se echan de un día para el otro. ¿Sí? Se echan de manera gradual a lo largo de por lo menos un periodo de gobierno. ¿Vas a tener el acuerdo de las provincias para echar semejante cantidad? Se negociaría el acuerdo, porque si la ciudadanía me vota para hacer eso, llegaremos a un acuerdo con sindicatos y con provincias. ¿Qué pasa con la gente real que tenía un empleo? Me preguntaste cómo se hace, se negocia. Sí. Porque la propuesta de campaña es esa, es en favor del país, que es en favor de la gente olvidada por toda la clase política. ¿Sí? Así que eso se hace y de manera gradual, y anunciándolo en campaña, que es lo que nosotros... Bien. Pero espérate, acá no solo es esto. Es mucho más profundo lo que hay que hacer. Vos tenés que hacer una reforma laboral para sacarte encima este sindicalismo que hambrea a los trabajadores. Vamos a ir a eso también, pero quiero terminar de entender la lógica del, bueno, tomo la decisión acá como clase política. Acá me parece importante entender otra lógica, previo a analizar la necesidad de que el Estado tenga una cantidad de empleos públicos para que preste servicio y no para que sea una agencia de empleo. Es que merced a este Estado que tenemos, el sector privado destruye empleos. No es que nos va bárbaro. A ver, mi punto primero es... ¿Y es responsable el Estado de esa destrucción? Pero no hay duda que el Estado es el principal responsable de esta destrucción. Porque con esta presión impositiva, con crisis cada tanto, con tasa de interés en dólares como hoy alucinante, ¿qué empleo privado resiste? ¿Qué empresario privado resiste? Pero José Luis, por ejemplo, la causa de los cuadernos dejó claro que hay un empresariado que es cómplice del poder político en extraer, digamos, en tomar el Estado como botín. ¿No hay responsabilidad también de cierto empresariado en destruir un sistema virtuoso de creación de riqueza? Yo no sé si vos leíste La Argentina Devorada, mi libro. Sí, leí La Argentina. Mi libro apunta a 3 devoradores de la Argentina. El empresario prebendario, afortunadamente, algunos empiezan a estar presos por corruptos, como un expresidente de la UIA como Lascurain y un expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción como Wagner. Ese empresariado es el típico empresario prebendario que le hace creer a la sociedad que sin protección industrial
o sin que el Estado gaste mucho en obra pública, no se hace ni un nicho ni hay empleo. Falso. Son empresarios que son parte del problema. Y yo los ataco de manera clarita y con todo detalle en mi libro. Así que sin duda, acá hay una suerte de troika o de gran trinidad maldita de empresarios prebendarios, políticos corruptos y sindicalistas mafiosos que se han devorado esta sociedad, sin duda. José Luis, para volver a entender el primer paso, una primera medida de tu gobierno es te desprendés de una cierta cantidad de empleados públicos gradualmente. ¿Cómo contenés socialmente a esos despidos? Inicialmente no va a haber ninguna baja de gasto porque a toda esa gente la tenés que subsidiar. ¿Con qué la subsidiás? ¿En ¿La qué subsidiás? A ver, hoy tenés empleados públicos de 100 pesos, suponete, los despedís, por 2 o 3 años los tenés con un subsidio que es menor inicialmente a los salarios que cobraban. Será 70% del sueldo, 80% del sueldo. O sea, vos seguís gastando en el empleado público, gastás menos. Pero no es que vos decís lo despedís y 0 pesos, no es así. ¿Contenés la presión social con un seguro de desempleo, con el seguro de desempleo actual? Hoy hay 3.000 pesos y hoy pico, hay desempleo, hoy hay desempleo y hay subsidio por desempleo. Y el país no se está prendiendo fuego. Subsidio por desempleo, 3.000 y pico pesos por mes. Y te cubre, si con 45 años de edad, te cubre 36 meses y 6 meses con más. Ese subsidio el país no se te prende fuego. ¿Por qué se te va a prender fuego con el mismo subsidio para más gente? No veo por qué. Un tema que a mí me interesa particularmente, José Luis, es la educación, ¿no? ¿Cómo ves, cómo verías como presidente el sistema educativo? Es decir, ¿cuál sería el modo de torcerle el rumbo a este sistema que hace agua por muchos lados? Bueno, a mí me parece importante un sistema de vouchers, donde el subsidio, en lugar de ser a la oferta, sea a la demanda, para que el padre decida a qué colegio mandar a los chicos y para que haya mayor competencia entre los colegios. A mí me parece que el competir, el fomentar la competencia a todo nivel, no solo educación, empresa, privado, es clave. Yo creo que un sistema de vouchers sería un dispositivo muy importante para instrumentar en una reforma educativa. Ahora, la competencia que es propia de una economía desarrollada, también necesita de un Estado que la regule, que proteja las ineficiencias y las injusticias de esa economía. Sí, a mí el punto acá sería este, siempre, en mi discusión o en mis conversaciones siempre es este, a ver, ¿nos está yendo bien o nos está yendo mal? Nos está yendo mal como país y nos está yendo mal en la educación. Entonces uno puede diagnosticar por qué nos va mal, pero no puede dudar que nos va mal. Como yo creo que nos va mal también en educación, yo creo que en este diagnóstico que nos va mal, yo creo que nos va mal porque deberíamos cambiar el subsidio, en lugar que sea desde la oferta, que sea de la demanda. El Estado, por supuesto, va a regular la educación. Ahora, Chile, que es un país que aplica desde 1981 una financiación a la demanda, como vos señalás, donde las familias tienen un voucher, un monto del Estado y lo pueden llevar consigo a la escuela que eligen, está teniendo problemas en términos de segregación social. Segregación social. Las escuelas públicas quedan para los chicos muy humildes y se producen brechas de equidad educativa. Y también de falta de cohesión social. Las clases medias terminan entrando a un sistema de competencia por una posición social en las escuelas y son las escuelas las que eligen al candidato y no el candidato el que termina eligiendo. Salió un informe muy interesante en junio de este año de la Universidad Católica Chilena de Berkeley y de la Universidad Católica. El sistema de vouchers... Pero cuestionaban claramente el sistema de vouchers. Sí, yo creo que el cuestionamiento... A ver, el sistema de voucher es perfectible, por supuesto que es perfectible, pero es mucho mejor que lo que tenemos hoy nosotros. Es más, yo creo que para evitar lo que le pasa a los chicos con la escuela pública, tendría que haber serios límites a la capacidad de los gremios de hacer huelga. Los chicos no pueden quedar sin colegio. Eso es prioritario. Sí, eso es prioritario. Eso es clave. Yo creo que la educación debería ser declarada como un servicio público, por lo cual debería que limitarlo extremadamente la posibilidad de huelga salvaje como la que tenemos. O sea, si hay un grupo que hace huelga, hay otros gremios que no pueden hacer huelga. Pero a los chicos no se los puede dejar sin colegio. Ahora, en la Argentina el 34% de las familias está eligiendo ir a la escuela privada. O sea, hay una especie de competencia, aunque no esté financiada la demanda, y los padres eligen libremente optar por el sistema privado. Y sin embargo, la escuela privada no es significativamente mejor que la pública. ¿Por qué crees que un sistema de voucher va a generar una competencia virtuosa? ¿Por qué creo? Bueno, porque yo creo que, digamos, todo tiene que ver con todo, como dice el refrán, ¿no? O sea, es imposible no tener un país decadente como el que tenemos, sino tener una educación con problemas. Yo creo que, en parte, esto me consta a mí por chicos que leo de mis sobrinos, de mis hermanos,
donde los chicos ya les enseñan desde la primaria. La importancia es que haya retenciones a las exportaciones para que el campo aporte. Disparates absolutos que tienen que ver con otro tipo de entendimiento. O sea, si este es un país, por ejemplo, que pone de rodillas a los sectores que producen para exportar, como el campo, la energía, el turismo, obviamente que eso también se va a enseñar en las escuelas. Entonces, por eso creo que los cambios tienen que hacerse a todo nivel, todos los planos, de manera gradual, por cierto, porque es profundísima la reforma que hay que hacer, pero no hay duda que hay que hacerlo en otros planos, para que el colegio empiece a enseñar otra cosa. A ver, en muchas universidades todavía se enseña lo virtuoso que es tener un Estado con un tamaño enorme y que tenga déficit. Eso pudo haber sido ser cierto en la crisis de la Gran Depresión del 30, pero pensar a eso como una ideología, como un dogma económico, el Estado presente y deficitario, es un disparate que no existe en el mundo que progresa. El Estado presente es presente por los servicios que entrega y no porque es de empleo. Esta es la idea central. El empleo tiene que estar estrictamente asociado a la generación de bienes públicos como contrapartida a los impuestos que paga la gente, pero el Estado no está para generar empleo. El empleo lo genera el sector privado, no el Estado. ¿Cómo te plantás ante el cambio climático? ¿Pondrías algún tipo de gravamen a aquellas empresas que generan una huella de ese no es un tema que he pensado de contaminación? Todavía. No lo he pensado todavía ese tema, no. Bien. Todavía hay haberes y deberes por hacer, ese es uno. ¿Cómo te plantás ante la legalización del aborto o, por ejemplo, las cuestiones de implementación de la ESI en las escuelas primarias y secundarias? Mira, yo como liberal, desde el punto de vista del sexo, la gente puede, desde mi punto de vista, y es un tema personal, no es un tema que lo tenga, no es una posición partidaria ni del frente, es una posición personal. Yo creo que la gente puede elegir el sexo que quiera. Yo creo, como buen liberal, creo en el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. Bien, pero ¿pondrías recursos del Estado para garantizar un aborto seguro y legal? No, respecto del aborto, otro tema delicado. Yo ahí voy a dar mi posición personal, no es una posición del partido, repito, ni del frente que estamos conformando. Yo soy una persona muy provida porque tengo 2 hijos maravillosos y vivo con los 2 hijos de mi mujer, de su primer matrimonio, a los cuales amo y ellos me aman. Así que a mí la defensa de la vida no me lo van a enseñar, pero el aborto es una cosa que ocurre y ocurre en las chicas de menores recursos. Por lo tanto, yo no soy partidario de penalizar el aborto. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto. Ahora, no estoy a favor de que el aborto sea gratuito para todo el mundo. Yo me decís, las chicas beneficiarias de planes o hijas de beneficiarios de planes, puede ser, pero si no, que cada uno se pague el aborto. Pero no es incluso yo diría, dado que es un tema que abre tanta grieta en la sociedad, probablemente deberíamos solucionarlo con un plebiscito a nivel nacional. ¿Qué es lo que quiere la sociedad con un tema tan delicado que tiene que ver con la vida de una madre y la vida de una criatura? Es raro un liberal que está de acuerdo con un gobernador como Urtubey de Salta, tan católico, que también está a favor de un plebiscito. ¿Por qué los liberales argentinos son muy liberales en lo económico? ¿Urtubey liberal? Alguien... no es nada liberal. ¿Cómo? No, exactamente, pero está a favor de un plebiscito para el tema del aborto. Sí, pero espérate, no sé si Urtubey piensa como yo a favor del aborto no punible, no creo. Dijo que está a favor del aborto no punible, pero... ¿Por qué preguntarle a Urtubey? ¿Qué sé yo? No sé por qué. Pero digo, ¿no es una especie de contradicción que se dan los liberales argentinos entre su visión económica y la visión de los derechos? Hay algunos liberales que están en contra del aborto. Por ejemplo, creo que Javier Milei, por ejemplo, es un liberal como yo, pero él... ¿No los vuelve menos creíbles de alguna manera? ¿No los vuelve menos creíbles a los liberales? ¿Por qué? ¿Por qué los liberales tenemos que tener una planchuela sobre la cual pensemos todos igual? No entiendo. Por esta idea de precisamente... No. Como somos liberales y somos muy respetuosos del proyecto de vida del prójimo, el proyecto de ideas y de vida de algunos liberales puede ser completamente diferente uno del otro y tener coincidencias en algunas cosas y no tanta coincidencia en otras. Yo creo que todo lo contrario. Justamente la diversidad y el respeto a esa diversidad es lo que diferencia al liberal de las grandes corporaciones políticas como el peronismo, digamos. En este sentido veo una contradicción que te la pregunto en realidad. Sí. Si
más allá de los casos de mujeres vulnerables que no tienen recursos para afrontar su educación reproductiva, si una mujer de clase media, con toda la educación posible a sus manos, decide abortar libremente, fuera de cualquier contexto de presión para abortar, ¿no tiene el derecho de hacerlo? Si reconoces que hay un derecho... Yo dije que estoy a favor del aborto no punible. En cualquier caso, sea por una necesidad o sea un acto de libertad de una persona. Exactamente. Bien. Sí. Y en relación a la ESI, a la implementación de la ESI en las escuelas de Argentina... No, eso sí ya no estoy de acuerdo. Yo creo que a los padres hay que dejarle algún rol. Porque si desde el Estado se les enseña a los chicos educación sexual y las enfermedades de transmisión sexual, y también vamos por ese camino de la ESI, yo creo que a los padres se les deja un rol demasiado chico. Por lo tanto, yo creo que a los padres se debería dar un rol. O sea, si yo digo que cada persona tiene el absoluto derecho y libre albedrío para elegir el sexo que quiera, ¿qué más? Digamos, si yo persona, José Luis Espert, ¿no? ¿Está a favor de eso? ¿Para qué más? Bueno, desarrollar el cuidado del cuerpo, el cuidado, la conciencia acerca del cuidado del propio cuerpo de otras personas que lo quieren agredir. Yo creo que eso se cuidado, enseña, salud reproductiva de chicas que no están accediendo a esa educación. Es parte de la educación sexual también. Yo no iría más allá de eso, la verdad. Bueno, es una posición personal, ¿no? Bueno, muy interesante ir conociendo tus ideas para esta candidatura que se estrena este año. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Diego